Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Innovamat. Ahora mismo sabemos que es viernes, 5 de la tarde, ya queremos ir a descansar, pero sabemos que les va a encantar esta plática, saber qué están haciendo nuestras niñas, nuestros niños en el aula. Y primero que nada quiero presentarles a Alba Torregrosa, nuestra referente de didáctica en México, Buenas tardes. quien respalda nuestra propuesta y nos hablará a profundidad de didáctica. Y yo soy Julián Raquel, soy director de la propuesta aquí en el país. Encantado de estar aquí con ustedes, siempre a disposición de cualquier duda que pueda surgir. Y bueno, poco más, agradecerles mucho. Primero que nada, queremos corroborar que se escuche todo bien. No sé si nos pueden comentar ahí en el chat si hay buen sonido, buena imagen, Exacto. todo bien. Recordar de subir un poco, ajustar el volumen tanto de YouTube como de la computadora para que nos podáis oír bien, nos vais confirmando por el chat si todo el audio y todo es ok antes de empezar. O sea que, perfecto. Y ahí por ahí algunos, sí, perfecto, muy bien. Se escucha, se oye bien. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Primero que nada, los objetivos de esta plática son que conozcan el enfoque didáctico que tiene Innovamat, qué sustenta esta propuesta, por qué está ahora mismo en los colegios donde están nuestras niñas, nuestros niños. También que conozcan la propuesta, cómo se lleva el aula, cómo estamos trabajando las matemáticas en cada salón. Y además que al conocerla, que nos puedan apoyar y confiar en lo que es Innovamat. Eso es importantísimo, que seamos aliados en la enseñanza y en la construcción de conocimiento de nuestros niños. Alba, esta pregunta me encanta. Eh, Vamos a hacer esta pregunta a los padres, que siempre nos traen muchas sorpresas. ¿Disfrutaron las matemáticas en el colegio? Pueden contestar sí o no. Sí, nos gustaría que respondieran por el chat si disfrutaron con un sí o un no, ¿no? Si disfrutaron de estas matemáticas cuando estaban en primaria, cuando estaban en secundaria, que nos comenten un poco sus opiniones por el chat. Vamos recibiendo las primeras respuestas. Estamos viendo que hay como un poco de Ya disparidad. había un par de sís, Algo unos sí, no, ya. es como un poco una mezcla de respuestas que realmente nos esperábamos, porque antes hablábamos, ¿no?, con Julián y decíamos, depende mucho de cómo dimos las matemáticas, del profesor, un poco del Totalmente. acompañamiento, escuela, familia. Entonces es interesante que Yo salga tuve esta mis disparidad. momentos, ¿eh? De que Ujú. cuando la disfrutaba y cuando no la disfrutaba, ¿no? Y dependía mucho del profesor y mucho de los recursos que traía el profesor. Exacto. Venga, pues yo creo que vemos una gran parte de no. Eso nos Sí. está diciendo algo un poco de lo que está ocurriendo hace unos Ujú. años en el aula. Bien, otra pregunta, otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que calcularon una división con el algoritmo, con la casita, la galera, ¿no? Es el nombre matemático. ¿Hace cuánto lo hicieron? Tengo algunas opciones de respuesta. ¿Menos de una semana? ¿Menos de un mes? ¿Más de un año? ¿O desde que estaba en el colegio? Si son iguales de viejos que yo, seguramente fue hace algún tiempo. Exacto. Nos gustaría también, bueno, ya vemos por el chat y respondiendo, si A, B, C, D, o podéis poner cuándo fue, si, ay, mira, pues hace unos días por casualidad, lo que las opiniones que tengan. Y también vemos que Uy, mira. hay gente que hace mucho tiempo que no, Sí, no sí. divide, no hace una división con el Wow. algoritmo. Ahí nos, mira, están poniendo que nunca habían aprendido a hacer, que nunca aprendieron bien a hacer el algoritmo de la división. Wow. Ujú. Wow. Qué sorpresas. Son cosas que nos encontramos en el día a día y que creo que todos formamos parte de esta generación donde se priorizaba llegar a un resultado y no los procesos, no qué estrategias escogíamos para ello. ¿Vale? Muy bien, gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Cualquier duda pueden ponernos en el chat, vamos a ir atendiéndolas como podamos, pero bueno, vamos a pasar a lo verdaderamente importante de esta sesión. Primero que nada, ¿qué es Sinoama? Es una propuesta donde fomentamos el descubrimiento y la construcción del conocimiento de los niños a través de la manipulación, ¿no? A través de diversos recursos que tenemos para que los niños manipulen. Las principales instituciones de investigación en el mundo y la experiencia propia nos dice que los niños conocen el mundo a través de las manos, a través del tacto. Hacemos ese traslado de lo concreto al abstracto, ¿no? Para eso tenemos muchos recursos en la escuela. También promovemos la educación a través de las competencias, a través del pensamiento crítico, razonamiento y prueba, comunicación, representación, porque sabemos muy bien que dentro de 20 años los empleos que existirán no se han creado. Ujú. Y necesitamos crear este pensamiento crítico en los niños para hacer frente a lo que viene en el futuro, ¿no? Y por último, atendemos a la diversidad, individualizamos el conocimiento
y el enfoque del aprendizaje a los niños. Damos herramientas a los maestros para poder enfocar tanto a estos niños que necesiten soporte, que van un poco más rezagados, como para quienes necesiten ampliación, ¿no? Para quien diagnostiquemos va muy bien y vamos a potenciar aún más, ¿no? Entonces traemos una gama de recursos para poder facilitar la vida a nuestros maestros y mejor hacer un aprendizaje significativo en nuestros alumnos. Bien, ¿qué no somos? Ya podemos explicarles qué sí somos y lo que de verdad no somos. No somos una propuesta que busque cumplir con contenidos y ya, ¿no? Que memoricen sin sentido. Somos una propuesta que, como les decía hace unos momentos, buscamos el desarrollo competencial de los alumnos. Que cuando lleguen a una vida adulta, vean un problema, que lo sepan diagnosticar y escojan la mejor estrategia que se les da para resolverlo. Para nosotros eso es un buen matemático. No aquel que te dice 773 entre 83 en 2 segundos, ¿no? Ya tenemos smartphones, ya tenemos muchas herramientas para poder hacer frente a eso. Queremos que un niño, una niña resuelva un problema que se le da en su día a día. ¿Qué más? No somos una propuesta que se enfoque en los resultados. Creemos que los procesos son la base de todo. No nos preocupa el resultado cuando los procesos lo están haciendo bien. Cuando estén comunicando, cuando estén representando, cuando estén relacionando, creando conexiones, el proceso es el precedente del resultado. Entonces confiamos mucho en esto. Somos una propuesta también que busca quitar al profesor del protagonismo tradicional. Somos una propuesta socioconstructivista, donde las niñas, los niños son el protagonista del aprendizaje. Ellos están al frente y ellos son quienes descubren. Nuestros profesores son los mediadores, solamente los facilitadores entre el alumnado y el conocimiento. ¿Qué no somos? No somos una propuesta que trate a todas nuestras niñas, a nuestros niños por igual. Ustedes sabrán, cada escuela es un mundo, cada grupo es un mundo, cada niña, cada niño es un mundo. Y hay que atenderlos de manera diferente. Y hay que presentarles diferentes estrategias, diferentes actividades para poder impactar mejor en cada una y en cada uno de ellos. No sé si estás de acuerdo con esto. Totalmente, totalmente. Son las bases de nuestra propuesta y perfecto. Muy bien. Pues así como Alba, que es nuestra referente didáctica en México, tenemos doctores en didáctica de matemáticas que respaldan y han creado esta propuesta. Y más importante para nosotros es que son gente que no ha quitado el pie del aula. Día a día están con niñas, con niños, viviendo experiencias, recopilando todo esto que va sucediendo en el aula y pues lo traen a través de recursos con Innovamat. Tenemos gente como Cecilia Calvo, Laura Morera, Frank Sabaté, Judith Fábrega, gente de primera línea que, como dicen nuestras niñas, nuestros niños, estoquenlos en internet, búsquenlos en Google y vean qué personas están atrás de esta propuesta, siempre alineados a estas principales instituciones de investigación en el mundo. Traemos didáctica de matemáticas para nuestras y nuestros maestros. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué nos pide la SEP históricamente aquí en México? ¿No? Cumplir con ciertos contenidos, ¿no? Numeración y cálculo, estadística de azar, espacio y forma, relaciones y cambio, medida, geometría. Históricamente es lo que nos dicen. Tienes que cumplir con esto y bien, tienes tu 100 de calificación o tu 70, lo que, como te digo. Nosotros traemos esto, lo que nos pide la SEP, pero lo hacemos a través de las competencias, ¿no? De razonamiento y prueba, de conexión, de representación, de comunicar, de establecer estas conexiones inframatemáticas que siempre existen ahí. Entonces, para nosotros cómo lo hacemos es muy importante, muy importante. Nos centra la diferencia de los resultados que obtenemos en los alumnos, ¿no? De lo que buscamos en su vida adulta. Bien. Por eso, ¿qué proponemos? ¿Cómo llevamos Innovamat al aula? Primero que nada, a los alumnos les traemos situaciones y recursos digitales y manipulativos para poder mejorar la construcción del conocimiento, ¿no? Ya iremos platicando un poco de qué va ello, pero son recursos con un sentido estrictamente didáctico y muy bien pensados, muy bien elaborados con base a la experiencia y a la investigación. ¿Qué le traemos a los docentes? Traemos guía didáctica con esta experiencia que platicábamos de Cecilia, de Laura, de Frank, de Judith, recopilada, muy digerible para nuestros maestros, porque sabemos que nuestros maestros son generalistas, ¿no? No podemos pretender que todos sepan muchísimo de matemáticas, muchísimo de geografía, muchísimo de ciencias naturales. Sabemos que las fortalezas de algunos son, pues, ciencias naturales, geografía, historia y algunos de matemáticas. Lo que queremos es que todos creen una profundidad matemática, ¿vale? Y traemos esto
a manera de que sean una extensión de nuestros referentes didácticos. ¿Qué traemos también a los profesores? Traemos un gestor de aula. Imagínense un Netflix, pero de matemáticas, con todos los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestras sesiones. Descargables, imprimibles, música, canciones, todo lo necesario para poder llevar a cabo una sesión muy rica en didáctica de matemáticas, muy bien estructurada, para que nuestros profesores no se tengan que romper la cabeza y se enfoquen en lo verdaderamente importante, que es atender a cada una y a cada una de nuestros niños, ¿no? En sus diferentes niveles madurativos. ¿Qué más traemos? A la escuela traemos formación en didáctica de matemáticas. Esto es primordial y es lo que les comentaba, que un profesor bien formado va a impactar muy bien a nuestros niños. Y esta formación tiene que ser continua. No debemos de dejar aprender ni cuando seamos adultos. Entonces, priorizamos que haya una formación continua a nuestros profesores, con videos, con formaciones presenciales y diferentes recursos que traemos también a la escuela. Y además, nos hacemos responsables junto con la escuela del éxito de las matemáticas. ¿Cómo lo hacemos? Los acompañamos permanentemente. Como si fuéramos un maestro auxiliar, estamos con la escuela cuantas veces sea necesario, acompañando a los maestros, atendiendo dudas, resolviendo cuestiones muy didácticas, muy puntuales en tema de diversidad con alumnos. Entonces, vamos con ellos, somos parte de la escuela, solo nos falta ponernos un gafete ahí de la escuela y entramos directamente como maestros. Una cosa que quería comentar, Julián, antes de pasar es como un poquito la diferencia entre como una guía didáctica, que es lo que proponemos y lo que traemos a los maestros, y un libro de texto, ¿no? Es decir, usualmente, como siempre nos habían enseñado a ustedes, a nosotros, es como teníamos un libro de texto con unas definiciones que se nos explicaba un contenido, un proceso concreto y luego practicábamos. Entonces nosotros hemos visto que esta manera de aproximarnos a las matemáticas pues produce que se nos olviden muchos conceptos, que mecanicemos, ¿no? Y que nos alejemos un poquito de esta parte más como competencial, más que el alumno lo entienda porque lo concibe dentro de él. Entonces, ¿qué diferencia hay con nuestras guías didácticas? Nuestras guías didácticas le dicen al profesor qué tipo de preguntas, qué tipo de actividades puede plantear, le da como sugerencias de cómo puede gestionar al alumnado, qué ocurre si un alumno se enfrenta a un problema y no es capaz de encontrar una estrategia, por ejemplo. Entonces, esta guía didáctica es lo que el profesor se prepara previamente a la sesión, no es lo que trae al aula como un libro de texto. Entonces, las sesiones, ya lo verán luego, son como muy manipulativas, de conversar, y esa es un poquito la diferencia, ¿no? que tenemos principalmente con otras propuestas. Totalmente. Tratamos de quitar el libro de texto para traer recursos mucho más útiles para el aprendizaje. Bien, gracias Alba por la observación. Bien, les quiero platicar cómo son las clases de sus hijos. Seguramente ya les han contado algo de InnovaMath, que hay material manipulativo, que los cubitos, las aventuras. Seguramente han escuchado el nombre de algunos personajes por ahí de InnovaMath, pero bueno, ahora les toca a ustedes entender qué es InnovaMath. Tenemos 3 dinámicas principales con las que construimos conocimiento, 2 de construcción y una de práctica. Para construir conocimiento traemos laboratorio de los números y aventuras. En laboratorio de los números construimos el eje de numeración y cálculo, el eje troncal de las matemáticas y el más importante es este. Por eso lo tratamos la mayor parte, el mayor porcentaje en la semana. Y esto lo hacemos siempre a través de la manipulación, de la conversación, de conjeturar, de todos estos procesos que habíamos hecho, ¿no? Aquí pueden ver un dibujito de nuestra maestra haciendo una clase, los niños participando, los niños dibujando, los niños manipulando, y el profesor solamente es nuestro mediador, ¿no? Hacemos otra dinámica que son nuestras aventuras. Es un entorno de resolución de problemas contextualizado con una serie de dibujos animados que hemos creado con una trama que les encanta a los niños, se quedan picadísimos con esta trama. Y aquí vemos todos los ejes que no son numeración y cálculo, ¿no? Es decir, espacio y forma, geometría, estadística, azar. Aquí aprovechamos para presentarlos porque seguramente recordarán que estos eran temas que veíamos hasta el final del curso con muchísima suerte y aquí los presentamos una vez por semana, hilándolos, ¿no? de manera coherente con nuestras sesiones de aventuras. Con esto construimos el conocimiento matemático. Pero dirán, las matemáticas hay que practicarlas y estamos de acuerdo. Y para eso nos auxiliamos de la tecnología. Y no lo hicimos como un capricho tecnológico, ¿no? Como hemos visto ahora que todo el mundo después de la pandemia quiere saltar al mundo digital. Lo hacemos con un sentido estrictamente didáctico, porque la tecnología nos puede dar datos y la tecnología nos puede dar una alta adaptación hasta nuestras niñas y nuestros niños. Entonces creamos una app en forma de juego, en un entorno gamificado,
donde los niños van construyendo una ciudad con gemas, corazones, con base a las respuestas que van teniendo. Entonces, nuestra aplicación va entendiendo cómo van nuestros niños practicando y le va proponiendo ejercicios de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Va proponiendo, y esto solo porque no es una app punitiva, ¿no? No te castiga y te dice, Exacto. te equivocaste y pasas al siguiente. Es una app que es un maestro auxiliar. Te dice, te has equivocado y te ayudo a resolver esta duda que tenemos. Exacto. Y por otra parte, es una app que nos da informes semana con semana a los profesores de cómo van nuestras niñas y nuestros niños. Esto es oro. Esto es oro porque nos ayuda a focalizar nuestros esfuerzos en lo verdaderamente importante. Ya sé que una niña, un niño va más adelantado, una niña, un niño va más atrasado. Ya sé qué ejercicios puedo hacer concretamente con él, ¿no? Porque la app también me propone ejercicios para poder mejorar con ellos. Totalmente. Una cosa buena de la aplicación, no es que nos ha ocurrido a veces que, bueno, siempre de hecho, que tenemos, cada niño y niña tiene como su ritmo de aprendizaje, ¿no? Y tenemos como 25, 27, 28, los que sean en el aula, y entonces nos damos cuenta que cada niño necesitaría una propuesta para él solo para conseguir avanzar en el aprendizaje. Y esto es lo que precisamente hace la aplicación. Aprende de cómo el niño va respondiendo, el niño o la niña, y entonces lo que hace es proponerle actividades de acuerdo a los puntos que tiene que reforzar un poquito más, de acuerdo también con su rapidez en responder, con la manera en que razona, etcétera, etcétera, va proponiendo como una serie de actividades. Entonces, como decía Julián, ser un maestro auxiliar, pero un maestro que es muy experto, porque al final lo que hace es proponer a cada niño como su propia trayectoria de aprendizaje. Totalmente. Esto siempre sugerimos hacerlo en el colegio, por el informe, para que no se desvirtúe, porque ya los conocemos y sabemos que algunos ayudamos a los niños a resolver, pero si existe el caso de que lo hagan en casa, por favor, trabajen en esta autonomía de los niños. Permítanles equivocarse, permítanles hacerla, porque la app es muy importante comprender esto, ¿no? Nos va a dar una información vital. ¿Vale? Muy bien. Vamos a pasar al tema que mejor maneja Alba, que es la didáctica y bueno, vamos a ello. Perfecto. Pues aquí, como estáis viendo ahora, tenemos una de nuestras actividades estrella que más les gustan a los niños y luego hablaremos de por qué les gustan tanto, que se llama una Kelly. Se llama una Kelly porque son las siglas como de quién es el intruso. Y entonces lo que pretendemos es que aquí, por ejemplo, tenemos cuatro figuras distintas. Sí que las nombramos con A, B, C y D para un poco hablar el mismo idioma, ¿no? Para poder comunicarnos con los niños. Entonces, nosotros, ¿cómo trabajamos las Kellys? Le preguntamos al alumno que nos digan argumentos para identificar que cualquier de los 4 elementos de la Kelly puede ser un intruso. Es decir, no es que en esta Kelly de 4 imágenes haya una que no cuadre, sino que todas, dependiendo del argumento matemático que yo dé, puede ser que cuadren o no cuadren con las demás. Entonces, ahora os pediríamos por el chat que dijerais, según vosotros, papás y mamás, cuál de estas figuras, A, B, C, D, o podéis incluso decir la figura que es, no lo vamos a decir como para no revelarlo, pero cuál es el intruso para vosotros o para ustedes y por qué. Sobre todo lo más importante, Julián, es por qué es el intruso. Si no vale decir es la A y decir, pues ya está. Si no es la A, ¿por qué? Y explicarlo. Entonces, por favor, escribirnos por el chat para vosotros quién es el intruso y por qué. Mientras vamos esperando un poco que lleguen las respuestas. Yo, por ejemplo, cuando he hecho esta actividad con niños de primero de primaria, porque precisamente es para estas edades, la mayoría de niños, ¿qué les ocurre? Que dicen, ay, pues el intruso es el A porque es el único que tiene un color distinto. Estos tipos de argumentos están muy bien porque son geniales. Lo que pasa es que siempre intentamos focalizar un poquito más en aspectos matemáticos. Ya sabemos que desde muy chicos identifican muy bien el color y como, la A es de un color distinto, pero no es el único. Entonces ya veo que por el chat están apareciendo las primeras respuestas. Nos comentan, por ejemplo, que el intruso es el triángulo porque es el único que tiene 3 lados. Por ejemplo, pues genial. Es como yo veo A, B y D, veo que todos tienen 4 lados, son cuadriláteros. Entonces el C es el único. ¿Qué más nos comentan? Por ejemplo, nos dicen que el B es el único que está girado. Me encanta mucho cuando nos dicen la palabra girado, porque girado en matemáticas tiene muchísimas connotaciones. Es el único, podemos decir, que está como apoyado sobre el vértice en vez de sobre uno de los lados. ¿Por qué hago este matiz? Porque es muy importante que desde pequeñitos acostumbremos al alumnado como a usar este vocabulario matemático, aunque sepamos que ellos quizás no dicen vértice, pero nosotros ser un buen modelo para ellos y usar un vocabulario matemático como muy concreto desde bien pequeñitos para que nos entendamos hablando, ¿no? Porque ¿qué quiere decir girado?
En este caso es lo que yo le preguntaría al alumno, ¿sí? Entonces, hay más argumentos, por ejemplo, que el D es el único, pues que es oblicuo, que está torcido. Es igual que yo pensé. Exacto, que te dicen distintos argumentos. Entonces, ¿qué es lo bonito de esta actividad? Es una actividad de las que le llamamos de suelo bajo y techo alto. ¿Qué quiere decir esto? Todas las actividades de InnovaMatch son de este tipo. Son actividades, cuando llamamos suelo bajo, es que todos los alumnos pueden participar. Cualquier alumno de primero de primaria, sea más o menos tímido o tenga más o menos dominio del nombre de las figuras, por ejemplo, puede decir que la A es de otro color, ¿sí? Pero entonces hay alumnos que usan argumentos más complejos, sí que tienen un poquito más de complejidad matemática. Entonces dicen, pues la D porque es el único que los lados pues no están así, sino que están así, ¿no? Entonces, es un niño de primero, yo entiendo a qué se está refiriendo, es que los ángulos pues no son de 90 grados o, como en el caso del triángulo equilátero, pues no son de 60. Pero yo estoy entendiendo lo que me está diciendo y vamos como trabajando un poquito estos argumentos matemáticos. Entonces, ¿por qué esta actividad también nos gusta muchísimo? Aparte de que porque todo el mundo puede practicar y participar, porque sin quererlo, Julián, lo que estamos haciendo es trabajar un montón de contenidos matemáticos. Estamos trabajando el nombre de las figuras, estamos trabajando las partes, que es un lado, que es un vértice, qué quiere decir girar, ser oblicuo. Entonces, es como yo no hago que el alumno lo memorice. Yo no le voy a decir un vértice es 2 puntos y le voy a poner una definición, sino que lo que voy a hacer es que surja de manera espontánea, que me diga, tiene 4 pinchitos o tiene 4, no, y le digo, es un vértice. Mira, perfecto. Sí, entonces un Puntitas, poquito, ¿no? exacto, puntitas, dependiendo del alumno, lo dice de una manera diferente. Y es lo bueno y lo rico de estas actividades, ¿sí? Para que vean un poco qué hacemos en aventuras. Entonces, ¿por qué? Es lo que os he comentado ahora, ¿no? Este tipo de actividades se construyen como a partir del conocimiento de los niños, de lo que ellos dicen. Entonces, cada vez que hacemos estas actividades en el aula, nos sorprende porque salen argumentos distintos. Cada vez más, ¿no? Nos pensamos que hay 1 o 2, resulta que hay un montón. Entonces, esto es genial. Además, lo que decíamos, estimula el diálogo, que interactúen, que levanten la mano. Cuando hacemos estas actividades, Julián lo ha visto en escuelas también, que todos levantan la mano, todos tienen algo que decir. Y eso es fantástico porque estamos llegando a lo que queremos, que es llegar a todos. Lo que os decía, solo bajo, techo alto, ¿no? Todo el mundo puede participar, pero tienen cabida estos argumentos que son matemáticamente muy potentes para nosotros y que aprovechamos también para compartir con los alumnos. Y luego que, sobre todo, una cosa en matemáticas que nos costaba mucho, que es argumentar. Cuando te decía el profesor, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué? Justifícalo, argumentalo, que entonces es usar como un concepto más matemático. Y era como, ahí no sé por qué sí, no hay un por qué sí, es decir, todo tiene un motivo de ser, todo tiene un argumento válido o no válido, y este es un ejemplo de actividad. A mí me encantan las Kellys porque estos primeros 5 o 10 minutos de la clase te dan un poco la visión de lo que va a suceder con la clase. Y si motivas a todas las niñas, todos los niños, es que va a ser una clase muy buena, ¿no? No queremos que nadie tenga ansiedad de participar en los primeros minutos porque si no van a crear esta frustración y aversión a las matemáticas, ¿no? Yo soy fan de las Kellys. Totalmente. Entonces, ¿qué más tenemos? Un poquito queríamos presentar cómo trabajamos en el laboratorio de los números, ¿no? Porque sí que es verdad que en InnovaMath tenemos una base que es que nos gusta hacer los algoritmos muy transparentes. Es decir, antes de que el alumno empiece a usar un algoritmo nos referimos a poner la suma en vertical, poner la multiplicación en vertical, poner la división, ¿no? Con la galera, etcétera, etcétera. Hemos trabajado con muchas estrategias de poder aproximarnos al pensamiento aditivo, es decir, a sumar y restar, o a multiplicar y dividir, o luego con racionales, fracciones, etc. Lo hemos trabajado de muchas maneras antes de presentar el algoritmo. Sí, entonces, por ejemplo, vemos que en primero de primaria trabajamos hasta 6 estrategias distintas para poder sumar y restar. Pero no es hasta segundo que planteamos el algoritmo. Y ahora os explico por qué. Como veis aquí en pantalla, lo primero que hacemos es trabajamos mucho el conteo, evidentemente. Pero ¿cómo lo trabajamos? Manipulando. Tenemos aquí esto que nos encanta muchísimo, ¿no? Que es nuestro fantástico collar de bolas. Entonces, este collar de bolas pasa desde el rango 10, ¿sí? Que serían como estas bolitas de aquí, luego se amplía hasta el rango 20, 50, 100, etc. ¿Qué conseguimos con esto? Que veis que tiene un trenecito aquí para indicar el inicio del collar. Conseguimos que el alumno, cuando cuente, ¿no? Y diga, pues yo quiero contar hasta 4, cuente 1, 2, 3, 4 bolitas e identifique que el número 4 está en esta parte. Entonces, ¿cómo hacemos el conteo? Lo hacemos siempre apoyándonos en la cantaleta típica, ¿no? De vamos a contar de 1 en 1, de 2 en 2 y con movimientos y ahora manos arriba, manos abajo, eso les encanta. Pero además usamos material de este tipo entre muchos otros. Pero el collar de bolas, que es lo que veis aquí en pantalla, es como el primer elemento
que el alumnado agarra como para decir, ok, voy a hacer conteo, ¿sí? Y voy a hacer conteo manipulando, viendo dónde colocar los números. Hay algo que me contaste que me encantó, que empezamos con 5 bolas de cada color Exacto. porque es una referencia a las manos, ¿no? Exacto. Y después vamos elongando esto un poquito más, ¿no? Exacto, al principio cuando el collar es de 10, lo que hacemos es poner 5 bolitas de cada color, por eso el tren siempre marca el inicio, porque si no, no sabríamos por dónde empieza el collar. Y entonces, porque claro, tenemos 5 deditos, y es como, va muy bien porque es como una verde y amarillo, ¿no? Una mano de cada color. Luego, cuando se va ampliando el rango, lo que hacemos es que el color cambia cada 10 bolas, porque fomentamos pasar por el 10, ¿vale? Que ahora os explicaré con un ejemplo muy rápido qué es. Pero fomentamos como que el alumno, al dar saltos sobre el collar para contar, pase por el 10, es decir, si yo estoy en el número 8 y doy un salto de 5, los niños con InnovaMath primero llegan al 10, es decir, hacen 8 más 2 y luego hacen más 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque al pasar por el 10 cambio de color. Entonces ven muy bien que estoy haciendo un paso por la decena, en este caso. Si estoy haciendo 8 más 5 es lo mismo que doy un salto de, o sea, estoy en el 8, doy un salto de 2 y un salto de 3. Estoy haciendo exactamente lo mismo para llegar al 13. Pero lo bueno de todo esto es que el alumnado, nosotros no diferenciamos en lo que es, antiguamente llamábamos como suma llevando y suma sin llevar. No decíamos, intentamos... Exacto, los niños con InnovaMath no saben qué quiere decir eso. ¿Por qué? Porque yo estoy en el collar, estoy en el número 6, doy un salto de 3 y acabo en el 9. Pero si doy un salto de 6, ¿no? Que ya estoy haciendo una suma llevando porque estoy pasando, estoy haciendo un número mayor que 10, ellos no diferencian porque simplemente lo que están haciendo es sobre el collar dar saltos adelante y atrás. Entonces, la parte buena de esto es que no diferenciamos como, no, primero tenemos que hacer esto y luego... ¿Por qué antiguamente o tradicionalmente lo hemos hecho así? Muy sencillo, porque como siempre que enseñamos a sumar a un niño, normalmente o tradicionalmente lo hacíamos con el algoritmo vertical, poniendo 6 más 6 en vertical, con la línea, la suma, todo, sí que nos forzaba un poco a decir, primero hago lo simple, que es sin cambiar unidades por decenas, y luego hago lo complejo, que es cuando cambio, me llevo una y esta una dónde va, ¿vale? Los niños pues, no lo entienden muchas veces. Entonces, para que esto no pase, primero saltamos sobre el collar. Luego, ¿qué ocurre? Como veis aquí en pantalla, del collar manipulativo pasamos al collar sobre el papel, ¿no? Que son estas bolitas, pero en vez de tener el collar en la mano, lo que hacemos es que le tenemos sobre el papel. Sí, los niños pues saltan y cuentan sobre el papel. Y esto se acaba transformando en lo que llamamos línea numérica bicolor. ¿Por qué llamamos bicolor? Pues porque, como veis aquí, mantiene los colores del collar. Si el collar era verde, amarillo, pues la línea es verde, amarillo, verde, amarillo. ¿Cuál es la diferencia? Que no se remarca la unidad, sino que la línea, que se ve aquí un poco chiquitito, pero se ve suficientemente bien, es como del 0 al 10, del 10 al 20, del 20 al 30, ¿sí? Pero sigue manteniendo este color, este bicolor del collar. Y luego llegamos a la línea numérica vacía, que es esta de color naranja que veis aquí. Entonces, el alumnado que va haciendo pasa de lo más manipulativo a poco a lo más abstracto, ¿vale? Todo esto lo hace en primero de primaria. ¿Qué ocurre? Que tenemos niños que suman y restan especialmente bien y pasando por el 10, dando un salto, y si doy 2 de 10 es lo mismo que dar 1 de 20, y hacen razonamientos realmente muy complejos, pero porque les estamos enseñando como distintas maneras de aproximarse a la suma y a la resta. Luego también, ¿qué hacemos? Con una dinámica que nos gusta un montón, que es hechos conocidos y hechos derivados. Es decir, nosotros creemos que las matemáticas no se trata de memorizar muchas operaciones, sino ser capaz de, a partir de una operación, extraer otras, ¿sí? Si yo le digo al alumno, por ejemplo, ¿cuánto es 72 menos 28? Y me da una respuesta, yo le digo, vale, ¿cuánto es 73 menos 28? Entonces, el alumnado yo pretendo que deduzca una operación a partir de otra. Esto lo vamos a hacer también con tablas de multiplicar, lo vamos a hacer con números mayores, decimales, lo vamos a hacer de muchas maneras, pero es como que aprendan a deducir. O sea, al final no es siempre tengo que agarrar el papel para hacer el cálculo, es como no, de una deduce otra. Seguro que muchos de vosotros, papás y mamás, a veces pasa que memorizasteis las tablas de multiplicar, por ejemplo, y hay una que no os sale, pero si giráis los números sí. Por ejemplo, es como 5 por 6 no me sale, pero 6 por 5 sí. Y eso a veces es gracioso, ¿no? Porque al final es como conectar un hecho con otro, que es lo que nos gusta. Y luego, efectivamente, llegamos al algoritmo vertical. Llegamos de una forma muy peculiar. Veis aquí que al lado de cada suma, que veis aquí, suma y resta, disculpad, que veis aquí en pantalla, hay como unos segmentos, unos palitos y unos taches de color amarillo. Entonces, ¿esto qué es? Esto es material manipulativo que los niños tocan. Los segmentos son decenas y los taches son unidades. Entonces, ¿qué ocurre? Primero el alumnado aprende a sumar como agrupando. Yo digo, mira, Julián, yo tengo 58 y tú pon 25. Y agrupo con el material.
Y entonces agrupo las decenas por un lado, ¿por qué? Porque son barritas, y los taches por otro, o cubitos por otro, que manipulativamente son cubitos, y entonces digo, ya tengo el resultado de la suma. Y esto cuando lo haces muchas veces acabas pasando al papel, acabas llegando a decir, todo esto que estabas manipulando, ahora te lo presento con un algoritmo vertical. Pero imaginaros la cantidad de cosas que hemos hecho antes de llegar a este algoritmo. Y muchas dinámicas que no están aquí. Trabajamos con el tablero del 100, que es un tablero que el alumnado se mueve adelante y atrás y depende del movimiento, suma o resta una cantidad determinada. El tablero pitagórico para algunos ahora que ya tienen mi edad. Exacto. ¿Qué más? Trabajamos con cajitas aditivas, que es como relacionar dos números con otro, ¿no? En forma de resta, en forma de suma. Entonces, antes de llegar al algoritmo vertical hemos trabajado 6 maneras distintas de aproximarnos a la suma y la resta. ¿Cuál es lo bueno? Que si yo tengo un niño o una niña que ante el algoritmo vertical se nos bloquea un poco, esta personita tiene como 6 maneras distintas de poder hacerlo. Sabemos que cada niño va a su ritmo. Y hay niños que necesitarán el material más tiempo y hay niños que lo necesitarán pues menos tiempo. Y eso es genial, es fantástico. ¿Sí? De todas las maneras, es brutal. ¿Sí? ¿Qué más? Otra cosa que muchos papás y mamás nos preguntan, que es, ok, si sois una propuesta que no partís de la memorización porque entendéis que no tiene sentido, ¿qué hacéis con las tablas de multiplicar? Esta es una pregunta estrella que nos gusta mucho además que nos hagan. ¿Qué hacemos? Lo primero, las tablas de multiplicar las construimos, no las memorizamos. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy construyendo la tabla del 2, pues por ejemplo, la parte buena de Innovamat es que desde primero van contando en 2 en 2, entonces es muy fácil construir la tabla del 2, pero lo puedo construir con dados que tengan el número 2 escrito. Lo puedo construir con monstruos que tienen 2 ojos. Lo puedo construir con nosotros que tenemos 2 orejas, tenemos 2 piernas, tenemos 2 de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, yo ahora coloco 6 niños así en filera y digo cuántas piernas tienen entre todos. Entonces, fomentamos tanto el contar de 2 en 2 como conectar esto con la tabla del 2. Y lo mismo hacemos con la tabla del 3 con triciclos, con la tabla del 5 con las manos, con la tabla, lo que sea, del 7 días de la semana. Los días de la semana, con la del 8 con patas de araña, es decir, todo lo relacionamos con contextos que tienen sentido para ellos. Entonces vale, pero las van a acabar memorizando, ¿no? Que es la pregunta que nos hacen yo primero la construyo y luego ¿qué hago? Como veis aquí, que las ponemos en práctica. Pero muchas veces. Al final, a todos también nos habrá pasado, de tanto ver una información, de tanto ver algo, lo acabo memorizando. Es que es así, lo acabo memorizando porque lo tengo presente en mi día a día. Entonces, ¿qué ocurre? Que las ponemos en práctica, como veis aquí, con los tableros multiplicativos, que es un poco como el tablero pitagórico, pero de multiplicación. Les tapamos algunos números, qué número va aquí, qué relación ves entre un número y otro. Y otra cosa súper importante, cuando construimos las tablas, lo hacemos con un orden muy específico. Primero construimos la tabla del 2 y luego hacemos la tabla del 4. ¿Por qué? Porque los resultados de la tabla del 4 son el doble que los de la tabla del 2. Entonces un niño dice, ok, pues si 2 por 2 es 4, pues 2 por 4 es 8, porque 8 es el doble de 4. Entonces es como, hacen muchísimas conexiones y al final así acaban deduciendo una tabla a partir de otra. Hacemos 2, 4 y 8, luego hacemos la del 3 y la del 6, luego hacemos sí que la del 7, la del 9, sí, tablas más así. Entonces, ¿qué más hacemos? Hacemos muchísimas prácticas productivas. ¿Qué quiere decir esto de prácticas productivas? Que en Innovamat suena muchísimo. Cuando nosotros hablamos de una práctica reproductiva, nos referimos a una hoja llena de multiplicaciones y resuelve. Las planillas típicas. Exacto. Y los niños sabéis como, no, otra vez, no, 20 multiplicaciones, no quiero. Esto es reproductivo, es reproducir muchas veces una cosa para memorizar. Esto no es la base de Innovamat. ¿Qué hacemos? Prácticas productivas. ¿Qué quiere decir? Prácticas que en un ambiente como de resolución de problemas, de juego, que inviten al alumno a aplicar un conocimiento. Entonces, ¿cuál es lo bueno? Por ejemplo, aquí veis una que hemos propuesto, que es, les pedimos, por ejemplo, completa con cada celda con un dígito. Ojo, porque cuanto más grande es la celda, más grande tiene que ser el número. Claro, esto es complicado, porque aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo que pone 9 por 7, 63. Entonces, la idea sería animar al alumnado a buscar más ejemplos de multiplicaciones que la casilla mayor tuviera el número mayor, pero que tuvieran coherencia. No me pueden poner 6 por 6, 42. Sí, esto no funcionaría así. ¿Ok? También otra cosa, otro razonamiento que llegan y nos preguntan, pero Miss, ¿puedo poner 6 por 6? Y es como, si una casilla es más grande que otra, ¿qué quiere decir? Que el número es mayor y 6 es mayor que 6, no, es igual. Pues entonces no puedo, ¿sí? Razonamientos de este tipo. ¿Qué más hacemos? Luego de construir las
tablas de multiplicar. Disculpen que me he saltado una parte. Más del en vivo. Exacto, no pasa nada. Luego, ¿qué hacemos? Cuando tratamos como con números más grandes, que no son simplemente las tablas de multiplicar, lo que hacemos es construimos una cosa que llamamos modelo rectangular. Como veis aquí, por ejemplo, tenemos un rectángulo que tiene circulitos y tiene tres hileras y 4 columnas. Entonces, esto, si el alumno multiplica, pues le da 12, porque 4 por 3 son 12. Entonces, ¿por qué lo llamamos modelo rectangular o modelo de área? Porque lo que hace el alumnado es descomponer los números de tal manera que construye un rectángulo con la área de lo que necesita multiplicar, ¿sí? ¿Qué hacemos luego de esto? Como veis aquí, por ejemplo, en el ejemplo que veis aquí en estas casillitas que son naranjas y azules, el alumno realmente está multiplicando el número 137 por el número 6. Pero en vez de ponerlo en vertical y que me llevo, no me llevo y no lo entiendo, lo que hace es decir, ok, 137 es 137. Yo sé hacer 100 por 6, que son 600. Esto lo saben hacer casi todos los niños. Luego, 30 por 6, pues también lo sé hacer porque sé que 3 por 6 es 18 y le añado un 0, ¿vale? Porque es la regla del 0. Y luego 7 por 6 son 42. ¿Qué hace el alumno? Suma 600 más 180 más 42. Y aquí tiene el resultado de la multiplicación. Entonces, este es el primer paso para hacer transparente el algoritmo. Porque realmente cuando el alumno se multiplicara en vertical, que tuviera 137 por 6, el alumno me diría 7 por 6, 42, pongo el 2 y subo el 4. No sé si subo el 4, ¿no? Sí, Me llevo 4. Sí. Entonces, este 4 que se lleva es como, ¿por qué me llevo 4? Realmente no son 4. ¿Qué nos estamos llevando? ¿No? Exacto. ¿Que me llevo dónde? ¿No? A un otro día una maestra decía, ¿pero me llevo dónde me lo llevo? Entonces, como este 4 realmente no es un 4, es un 40. Lo que pasa es que no le estamos dando el valor que tiene, que es un 40. Me llevo 4 y me da igual. Y lo coloco en las decenas porque son 4 decenas, pero el niño no entiende que esto es un 40. Entonces, en este modelo que estamos viendo ahora, se hace mucho más transparente todo el proceso. Pero efectivamente acabamos poco a poco llegando al algoritmo estándar, ¿sí? Es decir, no es que nos quedemos solo con el modelo rectangular y digamos, y aquí paramos, no. Vamos llegando al algoritmo estándar, pero antes de hacerlo en vertical y me llevo una, yo quiero que el alumno entienda qué está haciendo. Por eso practicamos las tablas en contextos de resolución, de juego, y luego hacemos modelo rectangular y luego ya llegamos. Y por último, otra pregunta que nos encanta, porque es como un poco la parte de contenido que más nos costó a todos y a todas, además de división, efectivamente, que es fracciones, ¿no? Llega un momento en tercero, nos presentan las fracciones. Antes resulta que yo podía saltar del 1 al 2 al 3 y ahora me dicen que en medio del 1 al 2 hay infinitos números. Entonces es como, wow, ¿qué ha pasado aquí? Me estás como rompiendo un poco el esquema de la numeración de los números naturales que yo tenía. ¿Qué hacemos? Manipulación. Siempre partimos de la misma base. Presentamos un concepto complejo y lo hacemos a partir de la manipulación. Como veis aquí en pantalla tenemos unas piezas de fracciones que pueden ser circulares o pueden ser rectangulares, que lo que hace es que el alumno aquí, por ejemplo, visualice que tiene 3 quintos y el alumno construye con las piezas de quintos, pone 3 quintos. Dice, ok, y ahora tengo por otro lado 4 quintos y añade 4 quintos. Y cuando esto lo une, él ve perfectamente que tiene una unidad completa y 2 quintos como sueltos. Y aquí viene también, nos decían, no, esto lo ponemos en notación mixta. Y era como, ¿qué es esto de notación mixta? Te ponían 1, 1 quinto y decías, ¿y esto qué es? Pues aquí se ve claramente que el 1 es que he completado un círculo entero y el, en este caso, 2 quintos es como la fracción que me queda con este número que es natural. Por eso llamamos notación mixta. Entonces siempre es manipular, manipular, manipular. Y cuando multiplicamos y dividimos, hacemos lo mismo. Volvemos a recuperar este modelo de área, este modelo de rectángulo, pero usándolo con fracciones, ¿sí? Lo que hacemos es recuperar cajitas multiplicativas que relacionan términos con este modelo rectangular por colores. Entonces, el alumno, antes de decir, para multiplicar 2 fracciones, multiplico numeradores y denominadores, ¿no? Que esto siempre en el colegio era como, vamos a aprender a multiplicar fracciones. Y tú le decías, ¿pero por qué? Y el profesor te decía, ¿por qué se hace así? No hay más. Entonces es como, no, tiene un porqué esto de por qué se hace así. Y con la multiplicación, por ejemplo, es cuando se fusionan el área de una multiplicación y otra. Y esto es como les acercamos a los alumnos todos estos contenidos que, no sé si estás de acuerdo conmigo, Julián, que nos costaban. Era como, ay, tablas y división y fracciones y todo era muy complejo. Siempre cuento la anécdota, Alba, de que mi madre, pobre, madre, saludos por cierto, tenía que pagar clases particulares para que me tuvieran que enseñar ya de esta manera en la que yo estaba acompañado. ¿Por qué no enseñar a nuestras niñas, a nuestros niños
desde un inicio con diferentes estrategias que nos pueden ayudar a mejorar el conocimiento, ¿no? ¿Por qué esperar a llegar al último recurso si lo podemos hacer desde el inicio y desde el salón de clases, ¿no? Entonces, me encanta esto que cuentas de las fracciones, Alba. Sí, sí, sí. Es que es el ejemplo como más claro, que es como un poco a lo que nos enfrentábamos en estos cursos, ¿no? Siempre dicen que a partir de tercero o cuarto de primaria ocurre que con una educación como más tradicional, como la que yo también llevé, como tú, Julián, empieza a decaer el interés por las matemáticas, empiezan a descender un poco los intereses, esta aproximación al alumno a algo que sea más manipulativo, y empieza a venir una abstracción, todo es abstracto, no lo veo, no te dicen, no es que no lo veo, no lo toco, ¿para qué me servirá esto? También te preguntan. Sí. Entonces es como los acercamos de una manera pues muy, muy, muy fácil para ellos, muy comprensible, y yo creo que genial porque les encanta, al final les encanta. Pero esto no quiere decir que nos quedemos ahí, porque esto lo vamos haciendo más abstracto. Exacto. Y vamos potenciando el conocimiento, ¿no? Empezamos Exacto. Aquí la base y vamos potenciando esto. Totalmente. Bien, ¿recuerdan el tema de la aplicación? Ahora que Alba nos platicó de didáctica, y a mí una de mis partes favoritas es esta app, ¿no? Esta app que tiene forma de juego. Podrán ver ahí en la esquina superior izquierda un poco de una ciudad. Recordarán algunos juegos, que no voy a decir nombres, pero algunos juegos de video que construíamos ciudades y construíamos hospitales, etc. Y esto también sucede en la app Innovamat, pero con un condicionante, que nos tienen que dar las respuestas idóneas. La app se va adaptando al nivel de cada niño. Vamos obteniendo gemas, corazones, y vamos construyendo nuestra ciudad. Les recuerdo, no es una app punitiva, ¿no? Existen muchas propuestas en el mercado que es mal, te equivocas, paso a la siguiente y dejas a la pobre niña, al pobre niño ahí rezagado. Lo que queremos es que la app funcione como un maestro auxiliar, que le vaya explicando también a nuestras niñas, a nuestros niños, que no los deje de lado, ¿no? Y que vaya conociendo también a los niños y que vaya proponiendo estos ejercicios de acuerdo a su nivel de aprendizaje, ¿no? Tiene inteligencia artificial, ¿no? Lo que nos ayuda muchísimo para poder detectar esto. Y la otra parte es lo que les comentaba, el tema de los informes. El informe que da a nuestras maestras, a nuestros maestros, es importantísimo para poder focalizar nuestros esfuerzos, para poder atender a quien lo necesita, ¿no? Entonces, si utilizamos la tecnología es con un sentido estrictamente didáctico, y así debe ser siempre. Después de la pandemia estarán de acuerdo que ya no queremos más niños pegados a las tablets, más niños pegados a los celulares. Lo que queremos es que tengan aprendizaje vivencial, y así hacemos el 80% del tiempo. Traemos una vez por semana, 1 hora, la app, para poder sacar datos que nos puedan funcionar. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más pretendemos en la app Innovamat? Es practicar sistemáticamente, ¿no? Anteriormente en mi época era el arrastrar el lápiz y bueno, queremos erradicar esto. Una práctica con sentido, una práctica sistemática en un entorno donde los niños estén altamente motivados, ¿no? Trabajamos también la autonomía de los alumnos. No pretendemos que sea un momento donde los maestros estén gestionando el aula, que ellos vayan, se enfrenten a cada ejercicio, gestionen también el error, que vayan enfrentándose a esto día a día, es importantísimo, ¿no? Y bueno, determinar el grado del proceso, la adaptabilidad de la aplicación que se va adaptando a cada niño, y proporcionar actividades para que sigan aprendiendo, ¿no? En resumen, Alba, en gran resumen de todo lo que es Innovamat, es un banco de recursos muy rico en didáctica de las matemáticas, basado en investigación, probado en clases desde hace mucho tiempo, creado por los mejores referentes de didáctica en matemáticas de habla hispana que podemos tener disponibles. Y traemos laboratorio de los números para construir numeración y cálculo, un poco de lo que vemos de fracciones, multiplicaciones que nos platicaba Alba, nuestras aventuras para construir geometría, estadísticas a través de un contexto de resolución de problemas con nuestros personajes, nuestras caricaturas, los BIMAP, y la plataforma de práctica sistemática, esta que les platicaba ahora mismo, ¿no? Nuestra app Innovamat. Bien, sí. Alba, platícanos qué pueden hacer los papás en casa para poder mejorar todavía nuestras matemáticas. Exacto. Muchas veces lo que nos preguntan es que al final nos aproximamos al aprendizaje de una manera muy distinta, es decir, no partimos como de los algoritmos tradicionales. Entonces muchos papás nos dicen, es que me enseña cómo suma y suma de una manera muy rara, ¿no? Al principio nos dicen eso porque, claro, es una manera, no es que sea rara, es diferente a lo que nosotros aprendimos. Y entonces vemos que hace con el collar, manipula y hace, bueno, procesos que no son los que nosotros trabajamos. Entonces, lo primero que queremos transmitir es aprovechar todas las matemáticas que nos rodean. Estamos muy rodeados de matemáticas y a veces no somos conscientes. Es decir, yo recuerdo de ir con niños de kinder por la calle, íbamos a cazar números. Y cazar números quería decir pararnos delante de una puerta de una casa y decir,
¿y esta casa por qué lleva un número? ¿Qué número lleva? Y era como, y lleva el 3. ¿Y eso qué quiere decir? Y antes llevar al 2, ¿no? Y te preguntan porque son muy curiosos. Y no solo kinder, primero, segundo de primaria. Busca las casas impares, ¿no? Exacto. ¿Y por qué está? Y esta acaba en 7, y esta acaba en 5. Y luego ven que una calle, todas acaban en 2, 4, 6, en 0. Y luego otra, y son curiosos. Es como, están ordenados así. Yo pensaba que iban por orden. ¿Y por qué se deben separar pares impares? Y que van de 2 en 2 también. Exacto, exacto. Entonces, y luego ven números enormes, ¿no? Porque hay calles como 1500, ¿no? Y este número es como 1, 5, no, se lee diferente. Es como aprovechar las matemáticas. Desde estar cocinando, nos ocurre a veces, ¿no? Y tengo una receta para 4, es que somos 6, ¿y ahora qué voy a hacer cuando son más grandes, ¿no? 4, cuarto, quinto, sexto. Pues, ¿qué voy a hacer? Pues necesito maneras, ¿no? De encontrar esta proporción. Si soy 4, ¿qué pasa? Si son 6. Lo comentamos el otro día con una maestra, tuvimos una conversación súper interesante, porque nos decía, ¿qué pasa con la regla de 3? Entonces, claro, la regla de 3 es un proceso mecánico, es un proceso de tengo este término, tengo este término, tengo este término y me falta la incógnita. Es como multiplico un cruz y divido, ¿no? Siempre nos enseñan lo mismo. Cuando es directa, porque cuando es inversa ya no funciona. Pero entonces, ¿qué ocurría? Que yo decía, si yo tengo este alimento para 6 y necesito saber cuánto es para 4, no puedo como dividir y multiplicar directamente, pero puedo decir, ok, del alimento de 6 puedo obtener cuánto es este alimento para 2, porque el 6 lo divido entre 3 y me da 2. Y si esto lo vuelvo a multiplicar por 2, llego al 4. Y es como, es esto lo que yo quiero que hagan los alumnos. Es decir, no quiero que mecanicen multiplico por cruz, no, quiero que entiendan que si esto es para 6 personas, encuentro para 2 y luego encuentro para 4, y es un proceso que lo pueden hacer incluso mentalmente. No necesitan de un cálculo escrito, de una calculadora, no. Es activar estos procesos mentales que al final son la base de lo que somos en Innova. Entonces, primero, aprovechar, voy con el GPS, y ahora que me dice a la derecha o a la izquierda, esto a veces les cuesta mucho cuando son pequeños. Ubicación espacial. Exacto, ¿y cuántas cuadras? 3, 4. Como hablando con ellos sobre todo lo que nos rodea y podamos aprovechar. Luego, tenemos unos videotutoriales para acompañarles. Ahora, nuestro fabuloso equipo, porque no solo somos nosotros dos, somos muchísimas personas, os mandan por el chat un link que es en nuestro blog especialmente para familias. Hay un apartado, hay apartados para docentes, etcétera, etcétera, pero hay un apartado específico para familias. En ese apartado, ¿qué vais a encontrar? Vais a encontrar desde artículos de debates que hemos tenido nosotros, ¿no? De pantalla sí, pantalla no. ¿No? Es un debate pues, que desde la pandemia, sobre todo, se emergió mucho. ¿Le doy pantalla, no le doy pantalla? ¿Cuánta pantalla le doy? Entonces, es explicaros, por ejemplo, por qué hemos decidido que es 1 hora de aplicación a la semana en educación primaria y por qué hemos tomado esta decisión, por qué no es más, por qué no es menos, por qué tenemos pantalla. Todo esto está en formato de debate. Y además tenéis unos videotutoriales fabulosos que os explican en 2 minutos todas las estrategias que trabajamos en Innova. Cada vídeo dura 2 minutos, son muy cortitos y os explican de una manera súper visual. Aquí en pantalla podéis ver un ejemplo de cómo sumamos sobre el collar, cómo restamos sobre el collar, cómo empezamos a trabajar estas sumas manipulativas con los bloques base 10, que es un material que tenemos que les encanta, cómo luego pasamos a sumar en vertical, cómo hacemos esto de tener una operación y deducir otra. Es decir, para que vosotros, papás y mamás, entendáis muy bien cómo construimos matemáticas en Innova y que cuando veáis que vuestro hijo o hija os viene diciendo, mira, estoy haciendo esto, no digáis, ay, como es diferente a lo que yo hice, no, como decía, es raro. Es como no, para que os aproximéis a esta manera muy vivencial y muy manipulativa y muy inductiva de trabajar matemáticas. Entonces, ahora veo que ya os han mandado por el chat el link, entrar, sondear, un poquito curiosear, a ver qué hay ahí dentro, aparte de los vídeos, etcétera, etcétera. Pero es eso, tenemos como este apartado súper especial para papás y mamás porque sabemos que muchas veces lo necesitáis. Luego, motivarlos. No hay nada mejor que preguntarles, oye, ¿qué has hecho hoy en la escuela? Yo recuerdo que de pequeña, que antes también lo conversábamos, decían como, ¿qué has hecho? Y decían, nada. Y tú decías, en 6 horas no he hecho nada. Fíjate, es como, a veces lo que nos pasaba es que hacíamos procesos tan mecánicos, etcétera, que no tenían interés. Por lo tanto, no tener interés es como, ¿qué te voy a explicar? ¿Que he hecho 20 sumas hoy? Pues fantástico. O que las he hecho muy bien, pues también, ¿no? Es como, no les dábamos importancia. Ahora te ven a casa y te dicen, he hecho una Kelly. Y tú dices, ¿una Kelly? He hecho iguales o diferentes. Y tú dices, wow, ¿qué es esto? Que todo esto lo encontráis en el blog, ¿eh? Pero los niños vienen como con muchísimas ganas de explicar, porque el típico niño que antes no me levantaba la mano en clase, ahora participa siempre.
Porque claro, tengo actividades como muy preparadas para que todo el mundo entre y forme parte de ellas. Luego, otra cosa súper importante que queremos hacer mucho énfasis porque sí que es verdad que lo hemos estado hablando mucho y en Innovamat se tiene mucho en cuenta. No nos focalicemos en la nota. Pensar que estamos yendo mucho más allá de lo que tradicionalmente construíamos. Es como antes, el niño tenía, por ejemplo, ¿no? 20 sumas, se equivocaba en una y tenía un 19 sobre 20. Entonces tenía un 9 y algo o un 90 y pico sobre 100. No me focalizo en la nota. Al final, un alumno que es capaz de elegir la mejor estrategia para enfrentarse a un problema, que es capaz de conectar hechos matemáticos, que es capaz de argumentar, que usa y que te dice, esto tiene 3 vértices, y dices, wow, no, para mí este alumno, esto que está haciendo es muchísimo más importante que si ha hecho bien de 10 sumas, cuántas hace bien. O sea, al final no nos focalicemos como en si tiene un 6, un 7 o un 9. Al final vamos mucho más allá de esto, vamos mucho más allá. Luego, ¿cuánto tiene escrito en el cuaderno? A veces nos ocurre que, como nuestras sesiones son tan ricas, porque de verdad son tan ricas, y los maestros y maestras lo saben, que estamos discutiendo tanto de matemáticas en el aula y están saliendo preguntas tan interesantes y aportaciones tan interesantes que yo como maestra digo, como en la app ya va a practicar muchísimo, pero muchísimo, porque además les encanta, al final tienes que decirle, ya está, ¿no? Porque al final es como, ya está, paramos de app, porque les gusta muchísimo. Es como el cuaderno a veces se queda una actividad sin hacer. No os preocupéis en absoluto. Pensar que, no lo hemos comentado al principio, que tenemos una propuesta helicoidal. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver los mismos contenidos muchas veces durante el curso, pero cada vez los vamos a ver con mayor profundidad didáctica, en contextos que son más complejos, de controlar todas las variables, en contextos que son más de juego, pero son como más de reto. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, dobles muchas veces durante el curso de primero de primaria, pero cada vez los voy a ver en contextos distintos, en resoluciones de problemas distintas, en prácticas distintas. Entonces, no nos preocupemos porque una actividad se queda sin hacer, en absoluto, porque lo que ha ocurrido ese día en esa aula es mucho más valioso que una actividad en un cuaderno sin hacer. Y os lo decimos de verdad porque hemos estado muchísimas veces en el aula durante muchos años y al final lo vemos. Que cuando una conversación es rica, cuando los alumnos están diciendo, no, porque si yo pongo este número aquí, el resultado es mayor, es menor, cuando todo esto está pasando en un aula, yo como maestro no me atrevo a decir, ya, porque tenemos que hacer el cuaderno completo y tenemos que cualificar y tenemos que evaluar. No, no, es como, está pasando algo tan mágico que al final le doy peso a esto, porque la práctica la van a hacer en la app y van a volver a ver un contenido muchísimas veces, en el mismo curso y a lo largo del tiempo, durante cursos. ¿Sí? Tenemos que quitarnos esta obsesión de llenar un libro de texto sin sentido, ¿no? Lo de mecanizar sin sentido. Como platicó muy bien Alba, es una propuesta que le da diferentes oportunidades a lo largo del curso a nuestras niñas y nuestros niños de comprender, de subirse al tren de las matemáticas, ¿no? Entonces, creamos este cuadernillo para que pues, solamente hagan este puente entre lo concreto y lo abstracto, ¿no? Que para nosotros es el COPICI, concreto, pictórico, simbólico, ¿no? Exacto. Sí, sí, la parte buena es esa, es decir, en ningún momento estamos diciendo que el cuaderno no sea necesario, evidentemente que lo es, pero lo que no podemos hacer es priorizar el cuaderno sobre la construcción de conocimiento que se va a dar en el aula. Es decir, la magia ocurre cuando el profesor pasa un 75% de la clase discutiendo en grupos, manipulando con los alumnos y construyendo, y luego un 25% abordando el cuaderno. Pero si el peso se va a un 90-10 durante un día concreto porque ha sido súper interesante lo que está pasando, realmente no vamos a decir, no, es que el cuaderno se termina o no habrán aprendido, porque no es lo cierto con el tipo de sesiones que hacemos, ¿sí? Un poco la idea es esta. Entonces, por último, no sé si quieres añadir... Estas son imágenes reales en todo el mundo que nos han cedido tanto escuelas como padres de familia para poder compartirlas con ustedes, donde vemos niños reales utilizando Innovamat, niños manipulando, niños conversando, niños conjeturando. Ahí en la esquina inferior derecha podrán ver niños descubriendo qué es un metro cuadrado a través de recortar una hoja tamaño carta y ver cuántos caben dentro de ella. Es impresionante, es muy vivencial. Y lo que queremos es esto, que sean ellos y ellas las protagonistas del aprendizaje, ¿no? No hay aprendizaje más significativo que esto, cuando ellos mismos son los que lo descubren. Entonces, repito, estoquenos un poquito, busquen ahí en hashtag Innovamat en Instagram, Twitter. Sé que hay padres muy jóvenes por aquí en el auditorio, entonces búsquenos y vean qué está ocurriendo en el mundo, vean cómo estamos cambiando este paradigma del aprendizaje a nivel mundial.
Ujú. La última cosa que queríamos añadir es que a nosotros valoramos muchísimo la opinión de los profesores, por ejemplo, y Novamad es una propuesta que va creciendo año a año porque los profesores nos dan feedback. Antes Julián nos hablaba del gestor de aula, entonces los profesores marcan y valoran las sesiones y nos dan feedback, nos comentan, oye Alba, pues esta sesión quizá me ha parecido larga o quizá esta dinámica en parejas no me ha funcionado tan bien, quizá en grupo funcionaría mejor o cualquier aportación. Entonces, Novamad, ¿por qué nos funciona tan bien y al final es una propuesta que encaja perfectamente en las aulas? Porque escuchamos a los maestros y los escuchamos y decimos, pues vamos a probar lo que nos dice esta maestra. Oye, nos está comentando esto, ¿por qué no hacerle caso? Es que al final son ellos y ellas quienes están cada día con los alumnos poniendo a prueba nuestra propuesta, además de nosotros que también estamos en aula. Pero ellos es como que ven durante todo un curso cómo van evolucionando y es una herramienta súper útil. Con esto que os quiero decir, que además de que nos importa muchísimo la opinión de los profesores, nos importa muchísimo pues vuestra opinión. Entonces ahora por aquí, por el chat, os van a enviar un formulario que nos encantaría, por favor, que respondierais para recibir feedback de esta sesión. Saber pues qué os ha gustado, qué no os ha gustado, qué habéis echado de menos, qué repetiríais, ¿no? Decir, uy, podríais hacer esto pues muchas veces más, o mira, pues me interesaría más saber esto, me interesaría más saber lo otro. Entonces os pasamos este formulario por el chat y además tendréis el correo de help@novamad.com donde podéis preguntar cualquier duda que no haya tenido nuestros compañeros tiempo de resolver, porque ya sabemos que es una sesión muy rápida, pero si hay alguna duda que no se han podido responder o cualquier motivo, también tenéis este correo que os pasan por el chat para poder preguntarnos cualquier cosa que necesitéis. ¿Sí? Padres, madres, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya casi son las 6 de la tarde. Ya las dejamos descansar. Les deseamos mucha suerte en este mini puente. Les agradecemos enormemente haberse conectado. Para nosotros es importantísimo que comprendan lo que está sucediendo en el aula con nuestras niñas y nuestros niños. Y nosotros, les repito, estamos en entera disposición de platicar uno a uno a través de este medio, de cualquier medio que sea posible para poder mejorar el aprendizaje de nuestras niñas y nuestros niños. Entonces, muchas gracias por permitirnos centrarnos en su computadora y muchas gracias a las escuelas por permitirnos entrar en su escuela. Entonces, me despido. Personalmente, muchas gracias, Alba. Muchísimas gracias por este ratito y quedamos pendientes de cualquier aportación que nos queráis hacer. Y nada, pues feliz fin de semana a todos. Hasta luego. Gracias.